Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de estar con ustedes este sábado para nuestro webinar Los mejores contratos empresariales para el éxito de los negocios. ¿Cómo estás, Rina? Bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de los contratos empresariales, acuerdos muy importantes en la actividad y en la vida productiva y en los negocios de las empresas. Claro que sí. Nosotros en BIC, abogados y especialistas, hemos tenido la oportunidad de atender muchos requerimientos de personas naturales y personas jurídicas que nos han pedido redactar contratos, revisar contratos, modificar contratos. Realmente ha sido una experiencia bastante entretenida. Así es, Martín, durante toda esta experiencia y durante todos estos años asesorando a empresas de la región y también a empresas de la capital, hemos tenido pues a nuestro alrededor y contacto con muchos tipos de contratos empresariales que están vinculados con el sector y con el régimen productivo de cada empresa, ¿no? Los contratos empresariales, si bien es cierto, Martín, están enmarcados, pero todo depende cuál es el objeto o la actividad productiva que realiza la empresa para que ella, en base a eso, pueda realizar determinados contratos empresariales. Y los contratos no han parado en esta época de coronavirus. Muy por el contrario, nuestros clientes, a través del correo electrónico, del WhatsApp, del Internet, nos han hecho llegar varias consultas sobre los contratos que ellos han celebrado en época de pandemia. Claro, Martín, conforme pasan los años, tú sabes que los órganos del Estado, los organismos públicos, exigen más a las empresas, ¿no? A que éstas pues implementen determinados actos y determinados servicios, y esto conlleva a la contratación, ¿no? Relaciones, contratos empresariales que hacen que estas empresas pues tengan que realizar determinados actos. Ahora, las empresas, por ejemplo, Martín, del rubro alimenticio, las empresas dedicadas con la cadena productiva, ¿no? O las empresas dedicadas al rubro farmacológico, en estos tiempos de pandemia, pues han desarrollado contratos, como dices tú, sin parar y utilizando los mecanismos virtuales que hoy en día se da para que estos se puedan llevar a cabo, ¿no? Y se puedan realizar con toda satisfacción por ambas partes. Siendo este tema un tema tan importante, tan cotidiano en el mundo empresarial MIPE, no hay mucha información en Internet sobre este tema de los contratos empresariales. Por eso te pedimos tu apoyo para que compartas este video, este webinar, y más gente pueda conocer nuestros consejos como abogados empresariales MIPE de la firma BIC. Asimismo, déjanos tus consultas, tus preguntas a través de las redes sociales de nuestro fanpage para nosotros luego responderte con todo cariño. Bueno, ¿qué te parece, Rina, si vamos a ver un primer video donde vamos a introducirnos al tema de los contratos, que es un tema tan apasionante y tan amplio? Claro, Martín. Señor Mayfield, no para de enviar gente a mi despacho para negociar. Así se van conociendo. Ya. Los entresijos de mis operaciones para que no pueda comprar. Un café, gracias. Sabe cómo son las cosas de nuestro negocio. Todo se mueve lentamente. Además, ese absurdo lío de la auditoría no ayuda. Que le den. ¿Cómo ha dicho? He dicho que le den. Yo soy el oráculo de Gracie Square. Usted vino a mí. Yo no fui a buscarle. Robert, creo que ha empezado con mal pie. No, olvídelo. Olvide el trato. Ya ni me importa. Dirijo una empresa muy cómoda. Disculpe, dirijo una empresa muy próspera. Ha dado rendimientos anuales de un 15% hasta la fecha y unos 583 millones de dólares de una operación que usted no tiene y que sabemos que necesita. Por eso me llamó desde un principio. Usted, por otro lado, se lleva un salario de 18 millones. ¿Y qué hace con él?
Porque sus acciones van a la baja, en negativo, un 16%, ¿eso es correcto? También ha perdido aproximadamente 5.000 millones en diversas inversiones. ¿Por qué coño le iba yo a necesitar? Vamos a calmarnos. ¿Sabe lo que haremos? Redactaremos una nota de prensa. Hoy mismo diremos que no hay fusión, que nunca se pensó y que no comprará All Hill, ni tampoco Quantum. No comprará nada. Usted solo curioseaba. En cuanto a mí, seguiré disfrutando de mis ganancias. Y mientras yo esté negociando otras inversiones que me den pingües beneficios, sus acciones bajarán otro par de pavos debido a un intento de adquisición fallido. No sé, pinta mal para conservar su puesto. Su precio es demasiado alto. Que tenga un buen día, James. 400. 550. 450. 525 y de ahí no bajo, ¿sí o no? Y si es no, se acabó cualquier intento de aproximación en el futuro. Trato hecho. Otra cosa más. En 6 meses dejaré los negocios. Mi hija ocupará mi lugar. Ya la conoce, es de fiar. Está bien. Y tendrá que nombrar a mi hijo vicepresidente. Robert. No tendrá que hacer nada. Solo cobrar un sueldo y tener un despacho. Los contratará a los dos durante 5 años. Mis abogados lo redactarán, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Qué está haciendo? Redactar un contrato. ¿No lo dirá en serio? Sí, en serio. Muy en serio. Firme. Le enviaré un borrador de la nota de prensa. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Pero dígame, ¿cuánto habría pagado? 600. ¿Y usted habría aceptado? 450. Ha sido un buen trato. Sí. Muy interesante este primer video donde hay muchas cosas por analizar, amigos. Por ejemplo, Rina, qué interesante es darnos cuenta y ser conscientes de que el derecho y la economía van de la mano. Por eso que nosotros, como una nueva generación de abogados, somos conscientes de que tenemos que entender los modelos de negocio, tenemos que entender cómo funcionan las empresas en diferentes sectores de la economía, ¿no? En el sector vitivinícola, en el sector metalmecánica, en el sector turismo y así en los diferentes sectores económicos. Y llama la atención en ese video que es la escena de una película El Fraude, muy buena. Por ejemplo, hablan de fusiones. Explícanos un poquito, Rina, en términos generales, la importancia de entender en el contexto donde se desarrollan los contratos. Claro, Martín, de acuerdo a nuestra legislación peruana, nosotros a nivel contractual estamos regulados mediante los contratos atípicos por el Código Civil. Dentro del Código Civil hay una sección que regula el tema de los contratos, ¿no? De los cuales dentro de estos contratos, muchos de ellos también son utilizados por las empresas, ¿no? Por ejemplo, el común contrato de compra-venta, ¿no? De compra-venta de un bien mueble o de un bien inmueble, así como lo utiliza una persona natural. Desde el momento que una de las partes, el interviniente, es una persona jurídica, ¿no? Es una empresa, entonces ya es un contrato empresarial, ¿no? Un contrato de compra-venta de un bien mueble o de un bien inmueble, donde una de las partes es la empresa, ya sea como compradora o como vendedora, tiene la característica de un contrato empresarial. Otro contrato que también son utilizados por las empresas, pues son los contratos de mutuo, ¿no? Aquellos contratos donde hay un préstamo de dinero, donde hay un interés, ¿no? Y que las empresas, para este tema de celebrar contratos de préstamo de dinero, pues formalizan el acuerdo en un contrato de mutuo, ¿no? Y yo quisiera también resaltar que el contrato viene a ser un documento legal
que se celebra como consecuencia de una negociación. Y ahí es donde nosotros, los abogados de la nueva generación del Perú, hemos avanzado significativamente porque también nosotros somos útiles a nuestros clientes empresariales en la etapa de la negociación y no solamente en la mera redacción del contrato. Claro, efectivamente. Por ejemplo, el caso del tema de la negociación lo podemos encontrar en los contratos de suministro, ¿no? En la cual una empresa pues desea abastecerse de un servicio. Supongamos que una empresa pues desea que un grifo determinado le abastezca de combustible a sus camionetas para que éstas puedan desplazarse. Supongamos que esta empresa brinda servicios de ingeniería o servicios de obra civil. Entonces, en cuanto al valor y a la negociación que estamos viendo en el video, donde las partes acuerdan, donde las partes ceden, donde las partes no son radicales con sus pretensiones, sino tratan de llegar a un punto medio. Entonces ese acuerdo va a verse aterrizado en un contrato, porque todo acuerdo requiere una formalidad. No basta con hoy en día, un simple acuerdo verbal no es suficiente. La norma, en el caso de los contratos típicos que están regulados por el Código Civil, señalan la formalidad, el plazo, el pago, la duración y las características esenciales de un contrato. Si bien es cierto, los contratos son acuerdo entre las partes, son voluntad entre las partes, que tienen que pactar sobre qué, sobre un fin lícito, Martín, sobre algo que esté regulado con licitud dentro del país, sobre un objeto que sea jurídicamente posible. Entonces, una vez que las partes han llegado a su negociación, y como tú dices, hoy en día los contratos regulan mucho el tema de la economía y la legislación. Bueno, en la parte económica entramos a tallar con sus administradores, con la gerencia administrativa de la empresa, y finalmente cuando este acuerdo aterriza, el papel principal del abogado es darle la formalidad y que estas cláusulas sean cláusulas protectoras a la empresa, sin caer en cláusulas abusivas en favor de la otra parte, en contra de la otra parte, ¿no? Se trata pues de hacer un contrato lícito, un contrato justo y un contrato sobre todo que proteja a nuestro cliente, que en este caso puede ser pues la empresa, ¿no? Claro, y sobre todo ir un poco aclarando algunos mitos y leyendas de que hay personas que por su inexperiencia en el mundo empresarial creen que consiguiendo un modelo de contrato en Internet ya tienen el documento idóneo para cristalizar un acuerdo respecto a una operación económica X, ¿no? Y en la práctica no es así, ¿no? En la práctica cada contrato tiene sus características, porque cada contrato, digamos, es celebrado entre partes que tienen un perfil, tienen una realidad y son una serie de circunstancias que hacen a los contratos documentos especiales y únicos. Claro, Martín, cada contrato es único porque nosotros los abogados tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente. Nuestro cliente nos puede decir en regla general cuáles son las condiciones contractuales con las que va a pactar, pero nosotros le tenemos que buscar ese texto, esa redacción adecuada y esa protección legal determinada. Como por ejemplo en el caso de los contratos de obra, ¿no? Contratos que están dirigidos en el cual una empresa determinada que presta servicios, que presta obras, ya sea de naturaleza civil, ya sea de naturaleza de la arquitectura, por ejemplo. Entonces va a prestar un servicio a un tercero. La misma obra, con la misma cantidad, con la misma calidad, con el mismo tiempo, no va a ser para todos los clientes. Entonces es ahí donde cada servicio o cada contrato de obra tiene su particularidad, ¿no? Vamos a ver un segundo video donde nos vamos a dar cuenta de la estrecha relación del mundo de los negocios, la actividad empresarial y los contratos empresariales. ¿Y por qué denominamos a estos contratos como de empresa? Es curiosa esta designación que le vamos a asignar a este grupo de contratos, por varias razones. Principalmente obedece a que el centro de la escena es la actividad empresaria. Recordemos la organización de los factores productivos. Una de las partes en este contrato necesariamente va a ser un empresario, es decir, aquel sujeto, persona humana o jurídica,
que coordinaba u organizaba los factores productivos. Entonces, se trata de contratos de empresa porque una de las partes al menos es un empresario, porque el objeto de estos contratos son actividades organizativas y además porque son contratos que coadyuvan o colaboran a la cadena de producción o comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la fabricación del producto y el consumidor tenemos varios eslabones, como podemos ver en pantalla en la imagen. Estos eslabones trascienden y trasuntan desde el fabricante hasta el consumidor. En esta serie de eslabones participan muchos sujetos y por ende varios contratos. Importadores, exportadores, despachantes, suministrantes, concesionarios, distribuidores, minoristas, franquiciantes. Todo ello vamos a tratar de agruparlo en estos contratos, denominados de empresa. Son contratos colaborativos de la organización de los factores productivos. Interesante este video, amigos, porque así como hay empresarios que contratan los servicios legales de empresas jurídicas para que les ayuden en la asesoría de los contratos, hay personas que no lo hacen, que prescinden de los contratos y llevan a cabo sus actividades económicas dentro de la informalidad. ¿Y cuáles serían las consecuencias, Rina, de no, digamos, celebrar contratos empresariales con sus proveedores, con sus clientes? Bueno, Martín, hoy en día, por el constante movimiento económico, por la competencia, por las actividades que se vienen desarrollando, es muy importante la formalidad. Es muy importante dejar los puntos claros, dejar las cláusulas que determinen un cumplimiento, colocándonos en muchos supuestos ante un posible incumplimiento por una de las partes, o un cumplimiento tardío, o un cumplimiento defectuoso, ¿no? Entonces, estas consecuencias van a ser muchas veces el incumplimiento de la obligación por una de las partes. Se pueden dar casos que, basados en la buena fe, la empresa o el empresario determina una cantidad de dinero para realizar una actividad económica. Creen muchas veces que con la factura, ¿no?, de la realización del acuerdo entre las partes, creen que con eso ya está garantizado el cumplimiento de la obligación. Pero una factura no me garantiza al 100% el cumplimiento de una obligación, porque en la factura, si bien es cierto, está detallado el monto, está detallada la operación de manera específica, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese producto se me lo entregó defectuoso? ¿O qué pasa si me lo entregaron fuera de tiempo? ¿O qué pasa que si de repente acordamos un precio y ese precio no era, ¿no? Entonces todas estas hipótesis y estos inconvenientes se me van a presentar, y la falta de contrato no me va a poder, a mí como abogado, permitir hacer una interpretación de la situación de los hechos y poder, en todo caso, exigir una justicia ante el Poder Judicial. Cuando estamos frente a clientes, sean empresarios o sean personas naturales con negocio, y desean, pues, llevar a cabo la realización de un juicio o el exigimiento o el cumplimiento de una obligación económica, ¿no?, o la reparación o la obligación de dar o la obligación de hacer, para nosotros los abogados es muy importante partir de un contrato, porque ese contrato, las cláusulas las vamos a interpretar nosotros de manera integral, y vamos a poder, pues, patrocinar y defender a nuestro cliente para que se haga justicia o se cumpla con la pretensión de él. Pero ante la falta de un contrato tenemos que crear una serie de elementos de prueba que existen, ¿no?, pero que a veces, muchas veces no son suficientes para poder actuar en beneficio de las empresas, ¿no? Y justamente el no darle la importancia debida a la elaboración correcta de buenos contratos empresariales genera muchos conflictos entre empresas que terminan en arbitrajes o terminan en los pasillos del Poder Judicial. Y para un empresario, distraer su atención, que debe estar abocada a vender más sus productos o sus servicios,
en estar, digamos, distrayendo su tiempo en temas judiciales o arbitrales, sin duda no es negocio. Exacto, Martín. Es por eso la recomendación de que hoy en día no solamente tenemos los contratos típicos señalados en el Código Civil. Conforme ha pasado los tiempos, también pues tenemos contratos atípicos, contratos internacionales que también está relacionado con la exportación. En este caso, el Perú, en los últimos años, pues está realizando estas actividades, ¿no? Las actividades de exportación y también las actividades de importación de los productos que ingresan fuera del Perú. Entonces es importante que por más que uno va a realizar estos actos o estas operaciones económicas, se aseguren y se garanticen con la redacción, con la buena redacción y la suscripción de un contrato y con las formalidades de ley, ¿no? De acuerdo a lo que ella exige. Por supuesto, y es que la globalización de la economía también desde hace mucho tiempo ha generado la globalización de los negocios y del derecho, ¿no? En tal sentido, hablar del mundo de los contratos es también hablar de reglas y principios del derecho internacional privado, entre otras áreas del derecho. Vamos a ver un tercer video donde se ilustra mejor el contexto internacional de los contratos empresariales en estos momentos. Cuando se están celebrando los contratos o se está acercando los términos de una negociación, invariablemente se tocan los aspectos del negocio como tal. Si estamos hablando de un negocio, por ejemplo, de distribución exclusiva internacional, pues se define el producto, se definen las calidades, los precios, los volúmenes de venta, qué pasa con las marcas, etcétera, etcétera. Pero realmente se olvida, se deja a un lado dos aspectos importantísimos de los contratos que nacen de una pregunta. ¿Y qué pasa si alguna de las partes o las dos no cumplen todo lo estipulado? Bien, en su artículo me causó un poco, me brotó una gran sonrisa. Por decir, sí, cerramos el negocio, claro, las copitas de festejo y adelante, ¿no? Pero no pensamos en lo que usted va a decir en este momento. Nunca. Y desafortunadamente lo que sucede es que cuando viene la confrontación, cuando viene un problema que no es fácil dirimir entre las partes, entonces es cuando surge la verdadera problemática. En el contrato, alguien, casi siempre, son los abogados de la parte más fuerte económicamente, en este caso puede ser una parte internacional, los que de machote establecieron la jurisdicción norteamericana, por ejemplo, con leyes norteamericanas, con tribunales norteamericanos en idioma inglés, y entonces, ¿qué pasa con los empresarios mexicanos? Se ven en una total desventaja en caso de una confrontación. No se ponen a pensar las partes contratantes que debe establecerse en primer lugar un sistema de penas, de castigos económicos para el incumplimiento. Y en segundo lugar, ¿qué va a suceder cuando haya estos incumplimientos y no haya una solución amistosa? ¿En dónde vamos a litigar? Te voy a dar un ejemplo. Si está negociando un empresario mexicano con un empresario inglés, sería un error someterse a la jurisdicción del tribunal inglés y ellos no van a querer someterse a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Pero ¿qué hacemos como pacto, como parte de la negociación? Ni ustedes ni nosotros. ¿Qué les parece si seleccionamos un tribunal de arbitraje en España? Entonces ya estamos ahí cambiando una jurisdicción ordinaria por un sistema de arbitraje. Arbitraje, por supuesto. Casi siempre en tratándose de los negocios internacionales, y si hay complejidades en los negocios, por ejemplo, hablando de laboratorios, de alimentos, de bebidas, de alcoholes, es importante mejor pactar un arbitraje, porque invariablemente que los árbitros que se van a elegir son árbitros que son expertos en la materia del conflicto. Muy interesante esta realidad, Rina, amigos, porque desde hace mucho tiempo atrás el comercio internacional crece, fluye, y en ICA
en la región de Ica hay empresas que también estrechan lazos comerciales con clientes o con empresas del extranjero. Hay negocios globales como el negocio del vino, entre otros, que genera la necesidad de celebrar contratos empresariales. Sí, Martín, efectivamente, el tema de lo que hemos visto en el video respecto a la competencia, respecto a la jurisdicción, frente a una contienda o frente a un conflicto que pudiera generarse, se da, claro, se da. Y, por ejemplo, cuando las partes son de distintos lugares o de distintas jurisdicciones, como dice en el video, siempre la parte más fuerte, por decirlo así, quiere pues que el conflicto se resuelva mediante un laudo arbitral o mediante arbitrajes en la ciudad donde se encuentran, ¿no? Por eso es muy importante que en estos contratos que vamos a firmar, si bien es cierto, las partes, de repente puede ser una parte fuerte o otra parte más fuerte, el tema es que haya una equidad, ¿no? Y entre los abogados de las partes puedan negociar estos temas que ya más que todo son legales, Martín, ya escapan pues a los conocimientos, ¿no? O como tú dices, a la parte operativa, productiva que se debe de enfocar el empresario. Y estas partes, pues, este tema de la competencia, por ejemplo, de la jurisdicción, dejarla pues a los abogados para que puedan debatir o negociar sobre este tema, ¿no? ¿Qué tan difícil es interpretar las cláusulas de un contrato empresarial? Bueno, dependiendo la actividad o dependiendo qué contrato sea, para nosotros los abogados y para las partes que están interviniendo, no es muy difícil, pero sin embargo, sí, lo más conveniente es colocar cláusulas que no lleguen a un conflicto, Martín, que no lleguen a un extremo de ir hasta el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un servicio, de una obra, pues colocar cuáles son las causales, si hay observaciones, cuál es el plazo para la subsanación de la observación, la conformidad mediante el acta de conformidad, plazos o penalidades, ¿no? Ante el incumplimiento, ante el retraso o ante la demora, ¿no? De tal manera que esas cláusulas elaboradas y redactadas por los abogados de las empresas puedan pues ser entendibles para las partes contratantes y no haya pues una contradicción, ¿no? De una cláusula con otra cláusula para que las partes puedan firmarlas sin ningún inconveniente, ¿no? Ahora, por nuestra experiencia en BIC, hemos conversado y tratado con varios gerentes, varios representantes legales de empresas en la región de Ica y fuera de la región de Ica, y varios de ellos, a pesar de no ser abogados, pero ya por su experiencia dirigiendo su empresa, adquieren una cultura también de los contratos. Sí, efectivamente, debido a la actividad económica que realizan por muchos años, pues ya están familiarizados con los términos legales y con los términos contables también, con los términos administrativos. Sin embargo, su función de la empresa es otra, ¿no? Por ejemplo, un gerente operativo, ¿no? Si bien es cierto, maneja el término legal, maneja el término contable, el término administrativo, pero su función no es esta. Su función no es sentarse a redactar un contrato, su función no es buscar, por ejemplo, qué significa llave en mano en un contrato de obra, ¿no? Y echarse a buscar el Código Civil. No, tiene la idea, la tiene muy clara, sabe a dónde va y lo que enfoca. El tema de la negociación, del precio, pero toda esa idea que ellos tienen nos las dan a nosotros los abogados para nosotros aterrizarlo en un buen contrato que tenga terminología legal, que tenga base legal, que tenga condiciones legal, ¿no? Y el gerente en este caso, poniéndolo de un ejemplo, se puede pues enfocar a su actividad, pues que es la de generar o buscar clientes, de determinadas cosas, ¿no? Ahora, el tema de los contratos, a nosotros los abogados que vemos estos temas en el estudio, también nos lleva a ser cada vez más creativos, más imaginativos, porque el mundo de los negocios o la operación que se quiere, digamos, plasmar en un contrato requiere muchas veces esos elementos, ¿no? Efectivamente, claro. Hoy en día elaborar un contrato requiere mucho ingenio, mucha creatividad, conversar con el cliente o con el personal que designe para poder pues elaborar un contrato que sea adecuado a la realidad, ¿no? Contrato que también, si la otra parte es una empresa, también va a pasar por la revisión de su área legal y poder pues coordinar y que este contrato pues sea beneficioso para ambas partes, ¿no? Nos va quedando claro, amigos, que
la gestión empresarial, digamos, tiene que demostrar una capacidad para contratar con sus clientes y también y no quedarse solamente en tener un buen contrato con el visto bueno del abogado interno o externo, sino que también ahí viene la participación de las otras áreas de la empresa, ¿no? Que el producto sea de calidad, que el servicio sea prestado de acuerdo al contrato, porque finalmente ya el servicio en sí lo brindan otras personas de la empresa. Claro, exacto. El contrato contiene varios puntos muy importantes que, si bien es cierto, ha sido redactado por los abogados, ya depende de la parte operativa, del recurso humano, de las empresas, que este se cumpla, ¿no? El tema de los plazos, por ejemplo, es muy importante. Si estamos frente a un contrato de obra en que te voy a elaborar, por ejemplo, Martín, una máquina, y estamos acordando que el plazo de entrega es de 60 días, tiene que cumplirse ese plazo de entrega. Si estamos acordando de que en caso que haya un defecto o una observación, va a haber un plazo de 10 días para subsanar esos efectos, esas observaciones. Todos estos detalles tienen que cumplirse dentro de la empresa para que el contrato pues pueda surtir todos sus efectos y pues que cumpla, ¿no? Que se cumpla el contenido del documento, ¿no? Sobre las famosas adendas, Rina, si nos puedes dar una explicación práctica, ¿qué es una adenda y cuándo se debe de utilizar? Bueno, Martín, frente a un contrato ya firmado por las partes y que está en marcha su ejecución, ¿no? Que viene siendo ejecutado, las partes en el camino pueden advertir de repente un error material, o pueden advertir la necesidad de una aclaración de algún contenido del contrato o alguna cláusula modificatoria, ¿no? Entonces, para eso están las adendas, ¿no? Las adendas están para poder modificar un contrato, aclararlo, ¿no? De repente, algo nuevo que quieren acordar las partes contratantes dentro del camino de la ejecución del contrato, cuando el contrato aún no ha vencido, cuando el contrato aún no ha cumplido sus efectos jurídicos entre las partes, ¿no? Entonces, para eso están este tipo de adendas que sirven pues para hacer ese tipo de cambios en el interior del contrato. Adenda que tiene que ser suscrita por las mismas partes contratantes. Si son dos las partes contratantes, las dos tienen que firmar para que también esta adenda cumpla pues sus efectos jurídicos, ¿no? Claro que sí. Vamos a brindarte un mensaje muy importante para ti, amigo emprendedor. Somos una empresa que brinda servicios legales al mundo empresarial y a las MIPES, a la micro y pequeña empresa de manera especial. Estamos conversando con Rina Bendezú sobre la importancia
de hacer buenos contratos empresariales para el éxito de los negocios. Vamos a ver el siguiente video que nos va a permitir conocer otro ángulo de nuestro tema del día de hoy. Hablemos del contrato know-how. Ya tenemos un video en el canal respecto a este contrato y te lo dejamos aquí. Así que por aquí solamente te diré que es una licencia de conocimientos de orden técnico, económicos o comercial no protegidos por la legislación industrial. Es decir, es una licencia que les otorga al fabricante, a otra empresa, cómo hacer el producto, adicionando a ello un contrato de confidencialidad para proteger el secreto industrial. También tenemos el contrato de franquicia. Es donde intervienen dos partes denominadas el franquiciante y el franquiciado. El franquiciante es la persona o la empresa quien le otorga licencia de usar su marca y todo lo que ello le implica a otra empresa. Luego tenemos el franquiciado, es por ello que casi siempre va enlazado con el contrato de know-how, es decir, porque este tiene una característica peculiar que hace que su marca sea única en el mercado. También tenemos el contrato de leasing o arrendamiento financiero. En palabras sencillas, cuando una determinada persona natural o jurídica alquila a una persona un bien, contrato de alquiler que usted como persona natural o jurídica alquila a otra y al final usted puede comprar este bien. En el contrato tiene que especificar que es un contrato de leasing y usted al final tiene la opción de adquirir este bien. El contrato de John Venturi. Este contrato también tenemos un video en el canal, así que te dejo en la parte el link, ahí está el video, para que lo revises, pero brevemente te digo que es un contrato en el que las partes acuerdan asociarse a fin de unir sus actividades o recursos para realizar un negocio específico, por lo cual deben compartir las responsabilidades y riesgos que ello implique. Es decir, se convierte en una relación que sin perder su propia identidad y autonomía como empresas se vinculan con el objeto de realizar una actividad económica determinada, que deben ser explotados con la finalidad de lograr el objetivo común que originalmente los unió. Contrato de factoring. Este contrato podemos decir que es un acuerdo mediante el cual una empresa delega a otra el manejo de su facturación, realizando la transmisión de sus créditos frente a terceros. Es decir, este contrato más que nada busca que las operaciones de crédito que originan cobranzas sean manejadas por otra empresa, a cambio de una comisión pactada. Esto es con la finalidad de aprovechar todos sus recursos internos y no mal emplear su tiempo en destinar recursos para realizar cobranzas. Qué interesante es recordar los diferentes tipos de contratos modernos. Muchos de ellos usted ya lo ha utilizado en algún momento. Tus comentarios y apreciaciones, Rina. Sí, Martín, bueno, son contratos comerciales, ¿no? Contratos modernos, como tú lo denominas, pero ya no tan modernos tampoco, modernos, sí. ¿sí? Pero sin embargo son utilizados por las empresas, ¿no? Por ejemplo, las empresas mucho trabajan con el tema de leasing financiero, ¿no? El arrendamiento financiero por el cual una determinada entidad financiera, llámese un banco, ¿no? Compra pues un bien mueble o un bien inmueble y la empresa lo va pagando en partes porque de repente la empresa no tiene esa capacidad económica como para invertir en un solo bloque, en un solo pago de contado, en un bien mueble que de repente es importantísimo para él, ¿no? De repente es pieza clave para la operación y para la producción de su actividad económica. Entonces recurre al banco a través de la celebración de un contrato de leasing, ¿no? Y la condición especial de estos contratos es que al término de pago, pues puede tener la preferencia, ¿no? La empresa para poder adquirir en propiedad este bien mueble o este bien inmueble adquirido, ¿no? Entonces los leasing hoy día son muy utilizados por las empresas, ayudan mucho para el desenvolvimiento y la actividad económica de la empresa. Luego también los contratos, por ejemplo, de franquicia, ¿no? Que más que todo los vemos acá, o sea, son contratos como una especie de contratos internacionales
cuyas empresas tienen unas marcas conocidas y entran al Perú a través, por ejemplo, de una cafetería muy conocida, con una marca muy relevante o ya posicionada en el mercado, ¿no? Entonces entran a través de un contrato de franquicia. Los contratos de know-how, contratos de conocimiento, también pues son aquellos contratos, ¿no? Que más que todo son utilizados por las empresas transnacionales, ¿no? En la cual esas empresas también ingresan al Perú para que puedan realizar un contrato con otra persona jurídica, llámese también una empresa, para que puedan realizar la actividad económica con esta fórmula o este conocimiento de este producto importante, ¿no? Entonces son contratos empresariales que se desarrollan en el camino y que también requieren pues el asesoramiento de la parte legal, ya sea externa o de planta, de los abogados de las empresas, ¿no? Para que estos contratos empresariales tengan validez legal, ¿es necesario la participación de un notario público? Muchas veces sí, Martín. En el caso, por ejemplo, de leasing, ¿no? Que es un arrendamiento, se inscribe en el registro público, comienza todo por una minuta redactada por un abogado con las cláusulas contractuales entre las partes y el notario le va a dar pues la formalidad, lo va a elevar a escritura pública y se va a inscribir en el caso de los bienes inmuebles, ¿no? En el caso de un leasing de un bien inmueble, ¿no? Y por ejemplo, aquellos contratos que no requieren su inscripción en el registro público, como por ejemplo un contrato de know-how, un contrato de franquicia, no hay un registro especial para inscribir ese tipo de contratos, pues puede utilizarse a través de un documento privado con firmas legalizadas ante notario, o si las partes por su seguridad jurídica quieren pues que esto llegue a una escritura pública, también puede llegar a una escritura pública, ¿no? Con este tema del coronavirus, hay personas que han visto una oportunidad de hacer negocio a través de la importación de aparatos como por ejemplo estos termómetros digitales, ¿no? Y obviamente su falta de experiencia en el rubro y al no contar con los permisos correspondientes, celebran contratos con empresas para que ellos hagan esa operación, ¿no? En su representación. ¿Cómo se llaman ese tipo de contrato? Claro, si bien es cierto el ejemplo que dices tú, directamente la persona no va a importar los termómetros, ¿no? Sino va a contactarse con un tercero para que él haga, ¿no? Entonces ahí se le puede dar un tipo de forma contractual que de repente sería la contratación de un servicio, ¿no? De la prestación de un servicio. Pero ese contrato hay que manejarlo muy bien porque estamos hablando de un tema de importación, que si bien es cierto, directamente no va a ser la persona o la empresa peruana la que va a importar, sino va a contratar a un tercero para que lo haga, que también es empresa peruana. Entonces ahí va a ser como una intermediación, como una tercerización. Entonces en esos casos hay que poder colocar las cláusulas con mucho cuidado, de tal manera que pueda proteger a esta empresa por el tema pues de la importación y que va a intervenir aduanas y que el tema de los precios, que con qué precios se va a importar y que muchas veces esos precios son cambiantes, ¿no? A raíz de la pandemia. El valor de estos productos que son utilizados para la bioseguridad, las mascarillas, los termómetros, el oxímetro y otros más han variado mucho de precio, ¿no? Cuando empezó este tema de la pandemia, estos productos se dispararon en su precio, ¿no? Un termómetro digital, por ejemplo, costaba entre 500 y 600 soles, hasta 900 soles. Pero conforme fueron pasando el tiempo, los meses, la comercialización fue mayor, fue abundante y el precio bajó. Entonces, todos estos temas, estos detalles hay que tener mucho cuidado en poder plasmarlos en un contrato de tal manera que a futuro no me pueda pues causar un inconveniente, ¿no? Debido a la cuarentena y la imposibilidad de las personas de salir como antes de sus casas, ¿hace posible hablar de contratos virtuales o 100% digitales? Sí, debido a la cuarentena, mira Martín, desde el momento que tú entras a una página de una empresa o de un almacén de servicios para comprar y para que te lleguen a tu casa una bicicleta, tú ya estás firmando un contrato electrónico. Y a raíz de la pandemia hemos avanzado muchos años de los que estuvimos detenidos por mucho tiempo. O sea, el Perú en lo que es temas electrónicos, contratos digitales, como que estuvo congelado. Y a raíz de esta situación hemos tratado de aprender y de avanzar. Entonces los contratos electrónicos
no solamente sin ser empresa, nos topamos diariamente o cada vez que queremos realizar una transacción o una compra digital. Inclusive este año también, a raíz de la pandemia, los padres de familia se han visto en la necesidad y los colegios y las instituciones educativas particulares, bajo la forma jurídica de una empresa o de una asociación, han tenido pues que adaptar su modalidad de contratación de prestación de servicios mediante la modalidad virtual. De tal manera que, por ejemplo, para matricular a un menor en un colegio, no es necesario que te acerques al colegio ni al banco. Puedes hacer el pago a través de una plataforma digital, por ejemplo, Newbies, y luego entrar a la página del colegio con un usuario y una contraseña que te proporciona el colegio a tu correo electrónico que ofreciste el año anterior a la prestación del servicio y realizar todo este contrato de prestación de servicios que ahí aparecen las cláusulas, las condiciones, los términos legales, con un sí acepto. O sea, no se necesita imprimir ese documento. No se necesita imprimir. No necesito escanear mi firma. No se necesita escanear porque con el usuario y con la contraseña tú puedes volver a entrar y puedes verificar que está tu contrato, que lo has firmado y los documentos anexos que has firmado. Entonces, esto pues ha sido un gran avance porque ya permite que no hayan colas, permiten que tú puedas realizar la matrícula y la firma de la contratación en cualquier hora del día, ¿no? De repente si estás trabajando durante el día, lo puedes hacer en la tarde, lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer un sábado, hasta un domingo. Claro que sí. Y en el mundo de los contratos empresariales también se habla mucho de la buena fe. ¿Qué tan importante es este principio o institución de la buena fe en los contratos empresariales? Yo considero, Martín, que la buena fe es un punto medio, es un punto que tiene que ser transparente por ambas partes contratantes. Porque por más que todo es un contrato perfecto, Martín, un contrato con 7 llaves protegiendo a tu cliente, si no hay buena fe por la otra parte y simplemente hay una mala fe o un incumplimiento de la obligación, el contrato va a tener que, para yo poder exigir la protección de mi cliente, voy a tener que acudir a las instancias judiciales o si pacté, acudir a una cámara de árbitros, voy a tener que ir a donde esos árbitros, pero el extremo no es llegar a ese punto, ¿no? Ni la vía judicial ni la vía arbitral. El acuerdo entre las partes debe ser cumplido. Y por eso que la buena fe radica en el cumplimiento de las partes, en la transparencia, para que pues este contrato se ejecute, haya una prestación recíproca para las partes, hay un beneficio económico o un beneficio patrimonial o en servicio para ambas partes, y pues con el pasar de los tiempos puedan desarrollarse otro tipo más de contratos entre las mismas partes, ¿no? Que eso es el objetivo. Y el objetivo de BICE es promover la educación jurídica a nivel nacional e internacional. Te brindamos el siguiente mensaje.
Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar sabatino de BIC sobre consejos útiles para los contratos empresariales y esto pueda redundar en el éxito de los negocios. Estamos conversando con Rina Bendezú, especialista en la materia, integrante de la empresa BIC, sobre este interesante tema. Rina, nos queda claro entonces que todo negocio, toda actividad económica lucrativa tiene que tomar en cuenta la elaboración y el cumplimiento de los contratos, porque un mal contrato o un contrato que no se haga conforme a ley puede perjudicar tremendamente al negocio. Claro, Martín, hoy en día lo que los empresarios buscan es no llegar a procesos judiciales, ¿no? Que demoran años, que gastan tiempo, ¿no? Entonces la idea es como una especie de plan de prevención o de un planeamiento, ¿no? Un planeamiento contractual puede ser el caso, en la cual busquemos nosotros, sus asesores, que nos pongamos en todas las hipótesis, en todas las situaciones ante un incumplimiento, que es la parte que de repente teme el empresario, ¿no? Para poder prevenir todos estos casos, ¿no? Y que trae cola, porque cuando nosotros en el estudio hemos asesorado, por ejemplo, en el campo del derecho tributario y SUNAT empieza a requerir información, SUNAT también interpreta los contratos empresariales. Entonces, esos contratos, por lo tanto, tienen que ser bien hechos, no solamente para, digamos, proteger la operación, sino porque va a ser revisado en algún momento por terceros, que puede ser el Estado. Claro, efectivamente. Las organizaciones, los organismos públicos, las entidades públicas, las instituciones públicas, también en la parte tributaria, por ejemplo, revisan los contratos, ¿no? Y muchas veces nos hemos encontrado, Martín, frente a situaciones de empresas que no tienen estos contratos y SUNAT los exige, ¿no? Entonces la idea es un tema de prevención y después que todo acto o acuerdo que realice pues las empresas respecto a sus actividades económicas determinen y se asesoren si es que requieren la necesidad de la elaboración de un contrato, ¿no? Si tienes alguna pregunta o comentario, nos puedes escribir a través de las redes sociales, a través del fanpage de Abogados BIC y ayúdanos compartiendo este webinar a tus amigos para poder llevar esta información a más personas. Ya para ir terminando con nuestro webinar sabatino de BIC, recordarás, Rina, que en estos años de atención al cliente, hemos también coordinado mucho con los contadores, porque todas las empresas tienen un contador de confianza, ¿no? Y el contador, obviamente, como el encargado, el responsable de la administración de varios documentos, dentro de esos documentos están los contratos, y justamente con ellos muchas veces coordinamos, trabajamos en equipo, porque obviamente la asesoría que requieren las empresas tiene que ser una asesoría integral. Claro, Martín, sí, definitivamente. Dentro de lo que es el rubro empresarial y los contratos empresariales y la asesoría a empresas, el trabajo del abogado no es aislado, no es un trabajo autónomo, ¿no? O sea, me refiero a que es un trabajo que se hace en equipo, en la cual nos apoyamos en los contadores, nos apoyamos en sus administradores, también en su misma gerencia, realizando reuniones, ¿no? En este caso, bueno, por la pandemia, reuniones no presenciales, ¿no? En la cual nos permite coordinar, nos permite llegar a acuerdos. Nosotros los abogados poder, cada contrato que redactemos, necesitamos también, como hay una parte contable o una parte financiera, apoyarnos en sus administradores, en sus contadores que conocen la parte económica, el movimiento económico y la historia situacional de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajo se hace en equipo para poder, pues, asegurar y proteger económicamente y legalmente a la empresa, ¿no? Tus consejos y reflexiones finales, Rina, sobre este tema tan interesante que ha sido materia de este webinar sobre contratos empresariales. Sí, bueno, definitivamente hay muchos contratos empresariales que regula la norma, regula la ley, el Código Civil y el tema de los contratos modernos, por llamarlos así.
Sin embargo, las empresas, ¿no? Las empresas, las medianas, las microempresas, las pequeñas empresas, muchas veces se topan con actividades jurídicas que a veces por su desconocimiento no saben que están reguladas, que requieren un marco legal o requieren un acuerdo contractual. Entonces nosotros los invitamos, ¿no? A que pues, nos hagan las consultas del caso, pidan una opinión o una asesoría jurídica, ¿no? Frente a una situación que están realizando y que los podamos ayudar en el sentido de que puedan tener pues todos sus contratos formalizados, todo en regla, para poder no solamente evitarse conflictos con terceros, sino también frente a una fiscalización por parte de un ente público, pues que tengan todo el día y que tengan la formalidad completa, ¿no? Y el reto también, amigos, es que Indecopi esté a la altura de la nueva circunstancia de los contratos empresariales, porque justamente varios de los incumplimientos de estos contratos terminan siendo resueltos por el Indecopi. Indecopi, como la autoridad más importante en el rubro de la economía del Perú, también tiene que estar renovando sus criterios de la mejor manera posible para que, digamos, se respeten los derechos de los contratantes y de los consumidores finales, sobre todo. Yo quisiera también resaltar que el rol de los abogados, de la nueva generación de abogados que somos nosotros, es distinta. Ya nosotros ahora participamos en las negociaciones precontrato, somos profesionales que nos gusta mucho el trabajo en equipo, la planificación, y eso es bueno que usted también se dé cuenta de que el abogado no solamente su trabajo se circunscribe a lo procesal, que es un área importante del ejercicio de la abogacía, sino que también existe un área administrativa, legal, muy importante que se tiene que también fortalecer, y más en esta época de pandemia, donde obviamente, así como vemos muestras de solidaridad, también vemos mucha casuística de estafas y de incumplimientos y de situaciones sumamente conflictivas. Así que, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Gracias de antemano por compartir nuestro webinar y será hasta el próximo fin de semana donde te vamos a traer más temas de orientación legal empresarial como lo que somos, la empresa de servicios legales de los emprendedores. Gracias.